Hola, a ver, este año rindo mis últimas materias en sistemas, felicidades, y no sé cómo se sale al mundo laboral, no tengo conocidos en el mundillo y le tengo miedo a la pala, dame un consejo. Y si le tenés miedo a la pala, ya está, listo, tú qué. Tenés que enfrentar tus miedos y mandate y bueno, voy a hacer el anuncio en un ratito. Antes les voy a hablar de una cosa, ya que me tiraste esa pregunta tan interesante, les voy a comentar de una anécdota que me sucedió esta semana o esta semana y media que pasó. Es así, me contactaron de una empresa para saber si quería trabajar para ellos, ¿no? Me contactaron mediante una plataforma que se llama Wellfound, no sé si la conocen, a ver si la puedo mostrar, porque también me pareció que era copado para darles un panorama, dado que yo hacía rato que no tenía una entrevista, hace como, no sé, unos cuantos meses. No recuerdo cuándo fue la última entrevista que tuve. Yo siempre estoy medio abierto a meterme en alguna entrevista y practicar habilidades blandas y ver qué onda con el mercado laboral, me informa, me ayuda a informarlos a ustedes o tener un panorama más claro, y además a mí me gusta tener muchas oportunidades, muchas opciones disponibles, así que siempre estoy en esa. Entonces no estaba buscando laburo, pero sí me contactaron ellos en esta plataforma que se llama Wellfound. Yo la había mencionado como una de las posibles. Antes se llamaba angel.co. De hecho, si vos vas a Angel.co, probablemente te lleva a Wellfound, ahí lo tenés. Es básicamente una plataforma para startups. Son todas, no sé si no tiene una relación directa con Y Combinator, pero es básicamente board de trabajos y oportunidades laborales en startups específicamente. Cuestión, me contacta la dueña de una empresa. Obviamente no voy a dar el nombre y nada, está todo bien con ellos, pero me contacta la dueña de una empresa y me dice si quiero trabajar con ellos. Me dice que tienen una apertura y si quiero introducir mi fuerza laboral en esa apertura que tenían. Y me agarró desprevenido y fue como, el sueldo que sugieren está bien, les voy a dar el número. El sueldo que estaban proponiendo era para un programador senior, full stack senior, y estaban sugiriendo 7K para arrancar, 7K mensual. Y después supuestamente la idea, la estrategia que tenían era: vamos a lanzar un producto, ¿no? Necesitamos un full stack que venga a ayudarnos a lanzar este producto, y de acá a un par de meses, cuando esté el prototipo funcionando, el sueldo de ese desarrollador subiría a 8K, después a 9K, y después más o menos estimamos que en un año debería llegar a 10K. Entonces es un buen sueldo, boludo. Y nada, yo no tengo problema. Si a mí me tiras una buena oferta laboral, yo soy un psicópata. Yo he tenido casi toda mi carrera más de un trabajo a la vez y lo volvería a hacer y no pienso dejar de hacerlo. Entonces fue como, bueno, es buena guita, capaz que es una buena alternativa, y además me llamó la atención que las tecnologías con las que trabajaban no eran para nada malas, eran interesantes porque usaban la infraestructura que yo he usado mucho, que es AWS, y usaban GitHub Actions y todo eso para CI/CD, pero también tenían en el front y todo lo que es web, tenían muchísimo TypeScript, tenían muchísimo Next, muchísimo Nest, tenían obviamente todo ese ecosistema JS, que yo no tengo experiencia prácticamente en ese ecosistema, tengo algunos conocimientos así más o menos de cómo funcionan, más o menos entiendo cuáles abstracciones manejan. Creo que hicimos en Stream incluso algún proyecto no sé si era Node, Nest, o hicimos alguna cosa así. Creo que usamos Express, que ya es igual. Pero bueno, más o menos entendés. Y si desarrollaste en web, por ejemplo, sé que Nest usa MVC, está muy inspirado en la arquitectura de Angular, que yo en su momento la tuve que estudiar, y obviamente es un MVC, así que vas a tener más o menos los mismos patrones. Cualquier persona que haya programado por unos cuantos años sabe que si ya programaste en entorno web, en un par de frameworks distintos, agarrar un nuevo framework es más o menos entender cómo hacen ellos las cosas. Te toma un poco de tiempo, pero está bueno. Como no tengo mucha experiencia en eso, me pareció también una buena oportunidad para expandir el abanico de tecnologías y jugar en otro entorno, porque yo, los últimos 5 años mayormente he estado en .NET y un poco de iOS, un poco de Android y Java, backend, ¿no? En cualquier caso, era todo tecnologías modernas. Eso van a encontrar en esa clase de listing de startups. Si van a Wellfound o cualquier otro listing así de job board de startups, van a encontrar que generalmente utilizan tecnologías muy modernas. Hay mucho Shiny Object Syndrome en esas empresas, entonces generalmente vas a encontrar, si sos un pibito pichón de bootcamp, usás tecnologías JS o JS aligned, y estás en ese ecosistema, digamos, generalmente las startups son la mejor alternativa. Bueno, me contactan, acá programamos en lenguajes para hombres, aguante.net y Go, claro, boludo, yo le dije eso. Me contactan y me dicen si quiero laburar con ellos o si estoy interesado en la propuesta, y veo que la guita estaba bien y digo, bueno, está bien, loco, ¿por qué no? Le respondo directamente, le digo, sí, dale, ¿qué querés? Que hagamos una llamada o algo así, y la mina al toque me tiró el listing, o sea, medio que me parece que spameé un par de personas, porque ahí me pareció que simplemente le llegó mi respuesta y simplemente me dijo, dale, buenísimo,
como, mira, acá tenés el listing para probar y si querés mandame acá por DM también el video. ¿Por qué? Primer insight que aprendí en este proceso. Loom, videos de Loom, ¿no? Loom es una plataforma de Atlassian, Loom. Esto es para grabar videos. Casi todas las oportunidades que vi, después de eso me quedé tilteado, ahora les voy a contar por qué. Spoiler, no quedé, pero casi todas las oportunidades que estuve viendo tienen como prerequisito que les grabes un video. Un video explicando lo que sea que te pregunten y qué sé yo. En este caso, el primer video era algo así como, ya me pareció bizarro igual la pregunta, era algo así como, explica, y esto también es ya casi el segundo insight, explica cuál es el feature del sistema de tipos de TypeScript más avanzado que utilizaste en producción y si lo volverías a usar. Pareció medio bizarro la pregunta porque es como, de hecho creo que en el video que les hice les aclaré, le dije, mira, esto creo que es el uso más interesante o el que más me hizo pensar, pero generalmente yo no mido si soluciono algo no estoy diciendo a ver qué tan complejo y oscuro es el feature del sistema de tipo que estoy usando. ¿A quién le importa eso? Lo que importa es, al contrario, querés evadir la complejidad lo más posible y que la complejidad esté en lo que estás haciendo, no en la herramienta que estás usando para resolver el problema, ¿no? En cualquier caso, esa era la primera pregunta. Les hice un PowerPoint, una presentación para explicarles bien el caso que tenía, que justo tenía ahí a mano uno de una migración de todo un módulo hecho en D3 de JS a TypeScript. Entonces dije como, bueno, voy a usar esto porque no tengo mucha experiencia de TypeScript, así que era eso o nada, eso o el hola mundo. Entonces dije, bueno, tengo esto acá, ya fue. Les tiré eso. Y la segunda pregunta que les tiré, que me tiraron, era ¿cómo utilizo? Era algo así, ¿no? Iba en esta línea. ¿Cómo utilizo inteligencia artificial para resolver problemas en mi trabajo? Ese es el segundo insight. Entonces, primero, te piden videos. Muchas de las empresas, por lo que estuve viendo, te piden un video. Yo no sé si es worth. Para mí está bien porque es un signo de que la industria se está acoplando a el problema de la pérdida de información del SNR de la industria, del mercado laboral. Yo les vengo hablando hace por lo menos un año de este tema. Creo que tengo un video que se llama algo así como el mercado laboral está roto, la inteligencia artificial te está dejando sin trabajo. Creo que se llama así. La inteligencia artificial te está dejando sin trabajo, pero no como vos creés, creo. Este video, creo. La IA te está dejando sin trabajo, pero no como vos crees. Esa tesis es la que tengo yo hace rato, que es que estamos en un mercado laboral bastante cogido, básicamente, y me resultaba lo más preocupante. Esto de hacer videos, hay mucha gente que viene quejándose de que, loco, si me hacen hacer un video es una pérdida de tiempo, qué sé yo. Yo personalmente no creo que sea terrible, porque es una buena forma que vos tenés de demostrar que hablas bien el idioma, que sabés de lo que estás hablando, podés flexear, va a ser algo copado. Yo dije, bueno, es una buena oportunidad para tryhardear, hacer una presentación, un PowerPoint, explicar, dar ejemplos, y podés, que te den 5 minutos para hablar de antemano, para mí es un upgrade. En contraste con, voy a tirar currículums agresivamente, compitiendo con un montón de NPCs que están tirando currículums chat GPTeados por doquier. O sea, salir del modo texto y poder hablar y expresar lo que sabes en palabra hablada, para mí es importante y creo que está ocupado. Pero bueno, eso es el primer insight. Te piden videos, me pidieron esas dos preguntas, y la segunda pregunta, que es sobre inteligencia artificial, también me pareció bastante interesante tenerla en cuenta, porque esa y otras empresas para las que estuve aplicando después de eso, ya que estaba, dije, me quedé con la vena porque no quedé. Ahora les voy a terminar de contar la anécdota. Todos los que vi te preguntan inteligencia artificial y todos los que vi, o la mayoría, te piden. Ahora, ¿qué sucedió con la búsqueda esta en particular y cómo sucedió que no quedé? La segunda iteración después de que les mandé el video fue, bueno, muy lindo, te queremos mucho, me dijeron. Y nada, me hicieron sentir muy bien. Me dijeron, a partir de ahora estamos minando Bitcoin con tu GPU. No, me dijeron, te vamos a dar un assessment, un assignment, o lo que mierda sea, una especie de tarea. Y la tarea, ¿cómo respondiste a la segunda pregunta? Ahora les digo cómo respondí a la segunda pregunta. La segunda pregunta no de ese primer video. ¿Quieren que les diga primero eso? Está bien, perdón, me estoy yendo por las ramas. Las preguntas fue, el primero, el de TypeScript, les mostré un caso de uso, creo que era map types o discriminated unions o algún feature así de TypeScript que a mí me pareció, googleé qué feature, medio que le pregunté también a ChatGPT, che, de estos features que usé acá en esta codebase, ¿cuál te parece que es el que más se adecua a este requerimiento bizarro de feature avanzado del sistema de tipo de TypeScript que poronga le importa? Y la segunda pregunta sobre el uso de inteligencia artificial, creo que dije algo así como que lo uso como un smart scaffolder, ¿no? Como para scaffoldear más rápido, que lo uso para googlear de forma conversacional cosas. Si hay features más o menos controlados y bien definidos, suelo utilizar inteligencia artificial para eso. Cuando tenés una lista clara y bien definida
del contexto. Creo que expliqué en el video que, y esto también es importante, supongo, mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Cuando vos estás programando, estás tomando decisiones de arquitectura, estás tomando decisiones de patrones que estás utilizando en tu código, estás tomando muchas decisiones, ¿sí? La diferencia entre tomar esas decisiones o hacer el código con inteligencia artificial, ¿sí? Escribir el código vos mismo, hacerlo con inteligencia artificial, es que en el primer caso las vas a tomar más o menos conscientemente, en el segundo caso las toma la inteligencia artificial por vos, ¿no? Entonces, que la inteligencia artificial pueda escribir el código no significa que tenga todo el contexto necesario para tomar las decisiones correctas, y creo que ahí está el catch de la cuestión. Tomar buenas decisiones en cuanto a la arquitectura, tener en cuenta, por ejemplo, si cuando estás escribiendo un endpoint tenés que lidiar con concurrencia, ¿no? Es realmente, necesito manejar mucho acceso concurrente, mucha lectoescritura concurrente sobre este recurso en particular, necesito meter mutex, necesito meter un semáforo, necesito tal vez que este endpoint escale a millones de usuarios. Que vos no tomaste, y lo más probable es que la inteligencia artificial en algunas le haya pegado, en algunas haya hecho cualquiera. ¿Qué? Ahora sí, es un secreto. Estaba totalmente muteado. Pará, ¿ahora me escuchan? Bueno, ahí está. No sé dónde se quedaron. ¿Dónde se quedaron? ¿Vos tenés idea? Mirá, lo último se cortó nomás. Bueno, estaba hablando sobre esa respuesta de la pregunta. Después, si quieren, podemos ahondar un poco en el uso de inteligencia artificial. Arranca el stream de... Bueno, muchachos, lo siento. ¿Te imaginan el video que le mandé se había muteado también? Qué chupapija que soy. En lo de la depresión te quedaste. No sé qué estaba ahora. Bueno, las dos preguntas las contesté de esa forma. Espero que más o menos se haya entendido. Y si no, después ahondamos en eso. Por eso lo rechazaron. Después vino la segunda etapa de la entrevista. En la segunda etapa de la entrevista, los tipos me pidieron que haga un diseño, ¿no? El diseño era un sistema, un DMS, ¿cómo se dice? Document Management System, tipo un OneDrive o G-Drive o alguna cosa así. Y era una tarea más que nada de diseño. Tenías 2 días para hacerlo. Era bastante desafiante, o se prestaba bastante para flexear. También me gustó eso. Los chabones agarraron, eran bastante no nonsense, ¿me entendés? El CTO de la empresa está divulgando demasiado. No, tranqui, que ellos propusieron eso, pero era una tarea random. No tenía nada que ver con lo que ellos estaban desarrollando, con lo que la empresa estaba desarrollando, y nada que ver. Si no, no les diría exactamente qué producto o qué están haciendo ellos. ¿Cómo es? El chabón era bastante no nonsense, les estaba diciendo, porque sencillamente dijo: mirá, yo sé, todos sabemos que vos podés agarrar y poner esto ChatGPT y te va a dar una respuesta y lo que quieras, pero nada, la idea que tenían ellos es: ni siquiera necesitas poner código, ¿sí? Queremos que demuestres que podés diseñar un sistema, queremos ver cómo tomás decisiones a la hora de diseñar un sistema, queremos ver más o menos tu proceso de pensamiento y qué sé yo. En la tarea en sí la recontra tryhardé y estaríamos 1 hora hablando de eso, pero les diseñé una arquitectura, era un DMS, así que obviamente vas a tener... era un DMS y tenías que tener alguna forma de hacer tareas asincrónicas o procesamiento de documentos. Entonces les planteé cómo definía las abstracciones principales del dominio, les definí un set limitado de user stories, les hablé de cómo lo encararía el proyecto. Nada, cuestiones así. Esa parte creo que la tryhardé relativamente bien. Después de eso me llamaron para una entrevista con el chabón, ¿no? Y entre las cosas que te pedían en el assignment era que decidieras en las tecnologías. Y en las tecnologías decidí utilizar tenía 2 componentes web. Tenía un componente que era un backend y tenía un componente que era un frontend. Y después tenía un storage para documentos que era un blob en S3 y tenía un storage para relacional en Postgres y demás. Pero para las tecnologías del frontend terminé diciendo, bueno, usaría Next porque sé que ellos usan Next, usaría Nest porque sé que ellos usan Nest, y usaría AWS como el proveedor, y más o menos me acoplé a lo que ellos utilizaban como tecnologías y les aclaré en el video, inclusive les dije: bueno, muchachos, yo generalmente defaultearía a .NET en esta clase de requerimientos. Si vos me decís necesito un MVP para ayer, yo iría a .NET porque simplemente es donde yo siento que tendría menos fricción con la herramienta, ¿verdad? Y me dijeron que estaba bien y qué sé yo, y que querían una reunión, y al día siguiente estaban apurados los chabones, y al día siguiente automáticamente teníamos una reunión e hicimos la reunión. Y bueno, la reunión simplemente no fue bien porque nada, no había un match perfecto entre lo que ellos necesitaban y lo que yo podía ofrecer. Me resultó muy bizarro, la verdad, muy desconectada la entrevista de todo el proceso, porque
fue, yo les aclaré, esta es la tecnología que elegí, pero yo preferiría .NET. Hasta en mis lenguajes de expertise en Wolfram creo que ni siquiera tenía TypeScript listado. Les mencioné hasta qué grado sabía de TypeScript y en la entrevista hubo algo muy bizarro, fue bastante incómodo, tengo que admitir. Le tiré como al pasar que no soy un wizard de TypeScript, ¿viste? Le dije, yo quiero ser totalmente straightforward, le digo, porque quiero asegurarme que haya un buen match, ¿me entendés? Si vamos a colaborar, que sea exactamente lo que ustedes necesitan y que tomen ustedes la mejor decisión y que yo obviamente me meta en un proyecto en el cual sé que puedo contribuir positivamente. Entonces le dije, mira, si querés un TypeScript wizard, yo no soy probablemente la persona que necesitas. Yo he agarrado tecnologías en 2 meses, he agarrado lenguajes que nunca había tocado y en 2 meses ya lo manejo de forma proficiente porque cualquier desarrollador senior que se precie puede hacer eso. Y nada, el chabón cuando le tiré que no soy un TypeScript wizard me agarró y dijo, you say you're not a TypeScript wizard. What do you mean? Fue como, what do you mean exactly with that? Y yo estaba como, ¿qué querés que te diga? ¿Un guardián levioso a la concha de tu hermana? Y el chabón literalmente me dijo, no, yo estoy buscando un wizard, ¿ok? Pero, ¿sabés? ¿Sos Harry Potter o no sos? Tenés la cicatriz, ¿no? ¿Dónde está? Sí, fue como, what do you mean you're not a TypeScript wizard? Y yo estaba como, ¿quién me manda a tirar esa frase de mierda? Hold on, Harry Potter. Claro, entonces el que no se debería nombrar. Acá tengo la varita. Y nada, a partir de ahí se descarriló totalmente porque me hizo esa pregunta, después me hizo otra pregunta que fue en el video, me dice, mencionaste que si vos tuvieras que elegir otra tecnología, elegirías .NET, pero veo que usaste Next y Nest como para los componentes, sugeriste esta tecnología, ¿por qué? Me dice. Digo, no, simplemente le dije, como te expliqué en el video, porque son herramientas con las cuales tengo menos fricción. Entonces si vos me decís, quiero un MVP ya, yo sé que voy a ir a las tecnologías que yo ya sé manejar para requerimientos en los cuales esas tecnologías más o menos pueden suplantar a las otras, con las cuales no estoy tan cómodo, ¿no? O sea, si vos me decías hacer el Next, bueno, Next no es una buena compartida, pues puedes hacer .NET con un frontend React o lo que mierda quieras, ¿no? Pero Nest, ¿no? Como contrapartida, puedes hacerlo en .NET o puedes hacerlo en Nest y es como, hey, voy a ir probablemente a algo que ya conozca. Y el chabón agarró y me dijo, pero no entiendo. Dice, ¿cómo? O sea, como que el chabón no le cabía para nada. Que yo le dijera de una que no tenía tanto expertise y después me empezó a hacer preguntas. Cuando vio eso, estuvo bien el tipo, por más que para mí fue relativamente incómodo, como entrevistador me pareció asertivo y me pareció que hizo un buen trabajo porque automáticamente cuando vio eso empezó a hacer preguntas que iban en la dirección correcta, es decir, me empezó a poner muy incómodo preguntándome cosas específicas de TypeScript, me empezó a hacer una trivia de TypeScript, una trivia de Next y me empezó a hacer muchas preguntas así súper específicas y de cómo harías tal cosa en TypeScript y ni siquiera quiso que le comparta pantalla. Le dije, ¿querés que ponga un IDE? Le digo, escriba el código y me dice, no, decime. Me dice el chabón, quería que le diga la sintaxis verbalmente, lo cual sí fue medio falopa, la verdad. Pues le dije, pongo un fiddle de TypeScript, ni siquiera pongo un IDE como para que no tenga copilot, viste, que me ayude. Y nada, de ahí fue cuesta abajo. El chabón en el momento paró y dijo, no, bueno, está bien. Queda claro que me dice que no, sos una persona muy capacitada, dice, estoy seguro de que podrías encararlo, pero nosotros lo que necesitamos es alguien que sea un experto hoy en todas estas tecnologías y por ende no creemos que seas un buen match. Básicamente fue esa el sentimiento y yo agarré y dije, sí, está bien, boludo. Ahí me irritó un poco porque fue como, desde el momento uno les dije, yo no manejo esta tecnología de forma nativa, estoy dispuesto a aprenderlas y las puedo aprender rápido, te lo garantizo, pero no soy el wizard de TypeScript y el chabón claramente necesitaba a alguien que tuviera mucha presteza con la varita mágica. Eso de pedirte el código dicho medio banana. Sí, el chabón me dijo, literalmente me dijo, yo haría type, me empezó a decir verbalmente, imagínate que tenemos una clase, ¿no? Usuario, type, user, y empezó a decir la clase y me dijo, ¿cómo harías para, no me acuerdo qué otra mierda, creo que quería que use discriminatory unions o quería que use, ¿cómo se llaman esos subtipos que podés crear en TypeScript? En la entrevista no recordaba y acá tampoco lo recuerdo. TypeScript, ¿cómo se llama? Ustedes que son más JSeros seguramente saben a qué me refiero. Cuando vos querés, no sé, tenés una clase y querés que en la clase, querés esa misma clase pero con nullable en todos los campos, por ejemplo. Same class, derivar una clase de otra clase. Tiene un nombre. Git se llama. Partial Union. No, me parece que estamos hablando de Utility Types. No, genéricos tampoco. Creo que estaba queriendo que le diga Utility Types o algo así, no sé. En fin, Extend supongo. Sí, pasa que querías todos los mismos tipos. Yo también le dije, creo que lo podés hacer con map types, ¿no? No podés hacer simplemente otra clase. Claro, el tema es que duplicás la clase, ¿no? Pero podés hacer una clase nueva en la cual definís que esa clase tiene todos los keys de la clase original, pero son todos nullables, ¿no? Esa es la modificación. ¿Cuál es tu mejor efecto? Ninguno, soy perfecto.
falopa. Él ya te había rechazado, pero quería la anécdota. Sí, no sé, quería algo falopa. Pero nada, cuestión que aprendí varias cosas interesantes en esta entrevista incómoda. Quería contárselas porque me parece que es información relevante también para ustedes cuando vayan a la búsqueda laboral. Primero, en Webfound, desde ya van a encontrar, esto es algo que no es nuevo, no debería ser nuevo para nadie que haya buscado en esa plataforma. Van a buscar startups en Webfound, van a encontrar generalmente tecnologías nuevas. En la mayoría de los procesos de selección les van a pedir un video, no le corran, no le huyan a eso, simplemente apunten mejor las postulaciones, ¿no? Y póngale onda a eso porque puede hacer la diferencia. Estamos hablando de que yo, sin tener experiencia en las tecnologías, y puede ser que su proceso de selección estuviera roto, pero de todos modos, a mí me dio esta impresión de yo, sin tener experiencia en las tecnologías que ellos querían, sin ser un buen match, llegué a la última instancia. Era eso y después de eso era contratado, ¿me entendés? Entonces, haber pasado 2 rondas y poder ir a hablar con una persona sin siquiera tener experiencia con las tecnologías, me pareció que fue bastante telling en el mercado actual de que si le pones onda a esa parte de los videitos y qué sé yo, puedes hacerlo copado. Y lo otro, tengan preparadas respuestas sobre su uso de la inteligencia artificial, ¿ok? Aunque no uses inteligencia artificial, estate preparado para decir cómo usas inteligencia artificial, cómo usarías inteligencia, porque en el requerimiento, por ejemplo, de diseño que me pidieron específicamente que describa cómo utilizaría inteligencia artificial en el proceso de desarrollo de ese modelo, de esa aplicación que me pidieron, ¿ok? Esa era una pregunta. En las 2 instancias había un apartado especial para preguntarme cómo usas inteligencia artificial para ser más rápido, más efectivo y cómo haces que eso no se convierta en código de mierda, preguntaban en la segunda etapa. Y la respuesta iba por el lado de, bueno, usas inteligencia artificial para hacer más rápido, no para tomar decisiones clave, utilizas inteligencia como un scaffolder más astuto, utilizas inteligencia artificial tal vez para acelerar un poco el proceso de integración con APIs o third parties, ¿no? Que tenés que ir a leer un API, qué sé yo, lo que antes hacías básicamente yendo a la documentación, scrolleando rápido sin leer una mierda, yendo a intentar implementarlo sin haber leído un carajo, putear durante 2 horas porque no entendés por qué no anda, ir a la documentación y darte cuenta que el segundo párrafo que no leíste era donde estaba la respuesta y tendrías que haber leído eso. Bueno, todo ese proceso yo se lo delego a la inteligencia artificial y le digo, anda a la documentación, fingí que la leíste, volvé a intentar implementarlo, fallá, volvé a la documentación y date cuenta de que podrías haber leído un poquitito más y acelerado tu proceso. Mostrame tus chats con la IA. No, tampoco la pavada, boludo. Así que pueden ir donando, así llego a los 7 meses, 7K al mes, claro, loco. O sea, me siento un poco mal, pero lo que me haría sentir un poquitito mejor es que me den $10,000 en efectivo. I'm not a TypeScript wizard, but I'm a TypeScript warlock. Usar la IA de logs como para agregar logs está bueno. Yo también he usado para... Hay muchas boludeces que te acelera mucho el proceso. En muchas boludeces. Para... Sí, eso, para escafoldear código, boludo. Es una gloria, realmente. Para hacer ida y vuelta sobre decisiones, también creo que es bastante buena la inteligencia artificial. Para usarla como adversario cuando vas a querer hacer las cosas de una forma. Pero le tenés que promptear bien para que no te esté chupando la pija todo el día, ¿no? Porque puede convertirse en una echo chamber. Entonces la tenés que andar corriendo en la inteligencia artificial para que sea crítica y agresiva cuando digas estupideces. Para documentación también les mencioné eso explícitamente, no para documentar per se, aunque sí sirve para eso la inteligencia artificial, pero para ordenar sobre todo documentos. Todo lo que hice se los presenté más ordenadito usando inteligencia artificial y les dije, un ejemplo es esto, ¿no? Les mandé un PDF, les mandé una presentación y les hice todos los gráficos, los diagramas, se los hice en Excalibur, pero recientemente también estaba haciendo una tarea de entender cómo funciona un programita, un proyecto en Android y tenía que entender cómo funcionaban unos foreground services y para hacerlo un poco empecé a preguntarle a la inteligencia artificial en Cloud con el proyecto cargado, le empecé a hacer preguntas, che, este foreground service ¿qué hace? ¿Cuáles son los entry points? ¿Qué sé yo? Y vas y chequeas que no te está inventando falopa, le pedís que revise, tratás de entender bien y eventualmente le podés incluso pedir, bueno, haceme un punto mermaid con un diagrama de flujo de todo lo que acabamos de decir. Así que ese también es un uso relativamente bueno. Notebook LM es buena para leer documentación. No sabía, no lo he usado. Programar en TypeScript es como comer una naranja. Sí, no, me agarró medio mal ya. Cuando me empezó a hacer muchas preguntas de TypeScript en que yo me dio como un alivio cuando el chabón dijo, bueno, vamos a parar acá porque evidentemente no sos el que necesitamos una persona que sea experta. Yo creo que podrías hacerlo, me dice, por lo que me has dicho de tu experiencia, pero nosotros no necesitamos a alguien que venga a aprender en este proyecto, necesitamos a alguien que ya sepa mucho de estas tecnologías en particular y que no tenga que andar aprendiendo nada con nuestro proyecto. Y yo le decía a Juli eso mismo, tiene razón, cuando vos haces por primera vez un
un proyecto con una tecnología, te mandás cagadas inevitablemente, haces cosas arquitecturales, usás patrones bizarros que traes de otras tecnologías o de otros frameworks. Nada, qué sé yo. Cuando pasé de WinForms a MVC, las primeras veces era como que los controllers eran el code behind de las views y era listo, toda la lógica, todo estaba ahí. Y en MVC de .NET no es tan problemático. En un MVC de Nest es recontra falopa eso, ¿no? Un MVC de Nest, el controller tiene que ser super lean y tiene que usar servicios para la lógica de negocio. ¿Pero se podía salvarla? Se podía salvar. Yo creo que se podía haber salvado. Si yo hubiese estado más ducho con TypeScript, se podría haber salvado. Lamentablemente creí que me iban... O sea, yo antes de la entrevista me preparé, pero me preparé más porque me habían dicho que la modalidad de la entrevista iba a ser, te íbamos a pedir que hagas una presentación más larga del diseño. En el diseño, lo que yo les mandé fue toda la documentación, todo el diseño, la propuesta, el PowerPoint, toda la boludez, y un videito de 5 minutos explicándolo, y lo que me habían dicho es que en la entrevista iba a tener 15 minutos para explicar el diseño. Íbamos a tener una ida y vuelta sobre el diseño y lo iban a tratar de discutir y hablar y entender las decisiones y por qué las tomaste. Lo cierto es que en la entrevista no me dieron nunca la oportunidad de compartir pantalla ni de presentar un carajo. Me empezó a hacer preguntas de prepo y cuando le dije no soy un TypeScript wizard, al toque me empezó a decir, bueno, a ver, ¿en qué versión de TypeScript se introdujo este feature especial que me acabo de sacar de las polainas? Y se descarriló todo. Pero creo que fue medio un sincericidio de mi parte. La podrías haber careteado si yo estaba desesperado que necesitaba laburo, probablemente tendría que haber sido mucho menos honesto y haber careteado más y haber ido rápido a buscar lingo de TypeScript para flexear rápido y que el chabón descarte TypeScript como que necesitaba saber si yo sabía o no de esa tecnología. Era un bárbaro de TypeScript, claro. En las entrevistas siempre mienten, hay que mentirles de vuelta. Yo he dicho esto en el pasado, no tengo problema alguno en que mientas en una entrevista hasta cierto punto. No seas Homero que fue y dice que se las sabía todas y cuando llega a la planta nuclear le dice no a March, ¿no? Que le dicen, señora, según su currículum usted inventó esta máquina. Le dicen, tampoco la pavada, o sea, que no digas, sí, yo inventé TypeScript, yo soy TypeScript. Hola, Mariano TypeScript, mucho gusto. Pero chamullar hasta el punto en el cual vos decís, yo creo que lo puedo resolver este gap de conocimiento, para mí no hay nada malo, siempre y cuando estés dispuesto a poner el laburo para cumplir del otro lado del horizonte, no hay problema.